Bueno, creo que estamos todos y todas. Cierra, sí. Seguimos con la segunda parte del día de hoy. Espero que hayan podido descansar y también tenido un poco de espacio para hablar con el resto de las personas que han venido al Congreso. Y bueno, pues para seguir con la sesión de la tarde, vamos a recordar que hay muchos factores que influyen a la hora de que una persona decida emigrar a otro país. Esos factores son económicos, son conflictos bélicos, es incluso el cambio climático, el hambre. Al final siempre son situaciones de desigualdad. Luego lo que ocurre cuando esas personas llegan a este primer mundo, como lo queramos llamar, es que también tienen que hacer un proceso de adaptación. Pero no solamente esas personas un proceso de adaptación, sino también nosotros como sociedad tenemos que hacer un proceso de adaptación a estas nuevas culturas y estas nuevas formas de entender la sociedad, ¿verdad? Para hablar de este tema tenemos una serie de expertos que nos van a acompañar en la charla que viene a continuación, en la mesa que se llama Enfoques en conflictos desde la diversidad cultural. Modera la mesa Juan Sánchez, director de la Asociación Noeso de Almería y presidente del Consorcio Andaluz de Impulso Social. Sin más. El más inmoderado en el debate final es el que ahora modera, ahora me toca ser especialmente moderado. Muy bien, pues sean bienvenidos, vamos juntos a proseguir con esta mesa donde hombres y mujeres de todo el mundo nos encontramos en todo el mundo. Machado, ya saben ustedes, el poeta, nuestro poeta, mi poeta preferido, decía que el mar estaba en una gota. Y en este momento podemos decir que todo el mundo está en todo el mundo. Gracias a esa multitud de idas y venidas que afortunadamente han hecho de la vida y del mundo un lugar donde es complejo habitar. Es complejo habitar porque hemos aprendido todos un guión, con unos actores, con un lenguaje, y de pronto cuando ya creíamos que nos sabíamos el papel que teníamos que desenvolver y desempeñar en el mundo, nos han cambiado de sitio y tenemos que empezar a hacer un nuevo aprendizaje. Seguro que esto te suena a ti de un modo especial y paso sin más a presentarles a las personas que van a dirigirnos la palabra en este momento. Mohamed Ali El Asri Ben Saina, que es de origen marroquí y es director del hogar de acogida de menores extranjeros sin referencia, menores no acompañados, sin referencia familiar en la provincia de Ciudad Real y es vicepresidente de la Asociación Oruelo. Es licenciado en Filosofía Moderna, graduado en Magisterio de Educación Primaria y habilitado como educador social por el Colegio Oficial de Educadores Sociales de Navarra. Cuenta además con una especialidad en mediación intercultural y ha trabajado el posgrado de malos tratos con menores. A continuación, Eva Ovejero, de la Fundación Pro Libertas, es diplomada en Educación Social por la Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado en la Fundación Padre Garralda, Horizontes Abiertos y en Hidra, Sociedad Socioeducativa. Actualmente es directora del programa de inclusión sociolaboral de mujeres reclusas y reclusas de la Fundación Pro Libertas. Bienvenida, Eva. Y finalmente, Marisa Guillamón Viñuales es de la Asociación Eslabón y ella es diplomada en Trabajo Social por la Universidad Pontificia de Comillas, el lugar que nos acoge. Es orientadora laboral y promotora de empleo por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Desde hace 15 años es coordinadora de programas de acompañamiento a la inserción laboral de personas privadas de libertad en la Asociación Eslabón. Pues sin más, les vamos a ceder la palabra para que durante 15 minutos nos cuenten qué es lo esencial de cada uno de sus proyectos y después dispondremos de 15 minutos añadidos de prórroga para que sea la reacción de ustedes la que convierta en un diálogo, en un debate, el resto de la sesión. Muchas gracias a todos. Pues, Mohamed, pues, si quieres, pues, comenzar.
Buenos días a todas y a todos. Bueno, primero agradecer la invitación de la Fundación Grupo de Valopa Asociación Orbuelo, a la que represento hoy, para tratar un tema tan delicado como los temas que se habían tratado anteriormente. Es el tema de menores inmigrantes o menores extranjeros. Bueno, lo llamamos menores extranjeros no acompañados. El centro nuestro se llama el Centro Aramal, en castellano Esperanza, depende de Asociación Orbuelo. Se abrió en septiembre del 2001, bueno, está en Daimiel, si os suena el Parque Natural de las Tablas de Daimiel, que ahora está seco por falta de lluvia, pero bueno, siempre ha sido un atractivo turístico. Y nada, provincia de Ciudad Real. El tipo de centro pues, es un acogimiento residencial, entra dentro del marco de protección, presta una atención integral, completa a todos los menores que se encuentran en situación de riesgo, o menores en desamparo y también a menores en conflicto sociocultural. Normalmente, como son menores de 12 a 18 años, porque luego con 18 años tienen que abandonar el sistema de protección. MENAs, como hemos dicho, menores extranjeros no acompañados. También recibimos menores de segunda generación, es decir, menores pertenecientes a familias inmigrantes, pero nacidos aquí, su familia está integrada en la sociedad española. Y también a menores nacionales, aunque no con mucha frecuencia, porque nuestra especialidad son menores inmigrantes en su totalidad. Bueno, trabajamos por áreas, hago hincapié sobre el área educativa y formación, y el área de ocio y tiempo libre es un pilar fundamental en nuestra metodología de trabajo. El resto de las áreas pues, son derechos o necesidades. El área de la vida doméstica, el área sanitaria, el área administrativa y el área laboral. He puesto un interrogante en el área administrativa y área laboral y ya iré explicando el porqué. A mí pues me surgió así de repente presentar el trabajo de fin de grado que he realizado para la obtención del grado de maestro de primaria, ¿no? Es un trabajo realizado sobre menores marroquíes en centros de protección, problemas de integración, escuela y sociedad. Pues me centré simplemente en la provincia de Ciudad Real porque ni ha sido un máster ni nada por el estilo, entonces no tenía margen de ampliar más el trabajo. El objetivo de la investigación ha sido primero encontrar las dificultades de integración de los menores marroquíes, luego ver los resultados de la encuesta, valorarlos y luego plantear finalmente propuestas y alternativas de mejora. En la metodología, pues, en la investigación me he basado en cuestionarios realizados a 3 grupos. A 20 menores marroquíes en protección, a 30 profesores de la ESO, de enseñanza secundaria obligatoria. La mayoría de ellos han dado clase a los menores marroquíes, ahí por la zona de Ciudad Real, y a 20 educadores sociales especialistas en materia de menores, sobre todo menores inmigrantes. Os voy a presentar los resultados de la investigación gráficamente, empezando por un tema muy importante, es un problema serio, la dificultad del idioma. ¿Qué asignaturas les resulta más difícil aprender? Pues el 90% de los menores manifiestan que es el idioma, la lengua, además de otras asignaturas. Y luego, ¿qué idioma hablas en el centro de acogida? 95% dicen que el árabe. Aquí hay que matizar porque no se habla el árabe en todos los espacios. Por ejemplo, en situaciones formales como en el comedor se habla el castellano como criterio común, se habla a la hora de impartir un taller, un curso
o cualquier cosa que tenga un carácter formal, o jugando un partido incluso de fútbol, se habla en castellano, porque si no, en caso contrario, surgirían problemas, ¿no? Conflictos entre ellos. No tratamos simplemente a marroquíes, sino a subsaharianos y a nacionales también. Entonces, el idioma, el vehículo comunicativo adecuado en este caso es el castellano, y así ya podrán por lo menos aprender mejor el castellano. ¿Cómo se ve la integración según los educadores? Vemos que el 60% de los educadores confirman que el idioma, además de la adaptación a otras culturas, y luego al rechazo, discriminación, son todos factores que impiden que haya una integración correcta en la sociedad. Otro tanto, un 20% hablan de la autorización de trabajo, vendrá en el trabajo que hemos realizado, el porqué. Y desde el punto de vista de los profesores, también coinciden con los educadores en que el problema del idioma es fundamental, además de las diferencias culturales y demás cosas. Todo esto pues conlleva a un problema, ¿no? En cuanto a la asistencia a clase de los menores extranjeros. Pues aquí tanto los educadores como los menores coinciden en que el 50% no asisten, no acuden a clase con regularidad, por factores varios. Unos de ellos ya los hemos citado y otros ya vendrán. ¿Qué relación tienen los marroquíes, los menores marroquíes con sus iguales? Según los profesores, bien, es una relación normal, pero si vemos la opinión de los educadores, pues varía, porque los educadores son los que están todos los días en casa, en el centro de acogida, trabajando con ellos, entrevistándoles, atendiéndoles, en todos los momentos, ¿no?, del día, y luego vemos el 50% de los educadores y el 85% de los menores dicen, ¿no?, que no tienen relación, no se relacionan, se aíslan. Efectivamente, en muchos sitios se aíslan. Aquí también hay que matizar un poco. Se aíslan normalmente los que ingresan en el centro de acogida con edades avanzadas, menores de 16, 17 años, pero los que ingresan, por ejemplo, con 12 años ya tienen tiempo para poder corregir esa conducta, ¿no?, y tener amistades, interactuar, ¿no?, con el resto de sus iguales, ¿no? El tema del rechazo, otro problema, ¿no?, añadido a lo que hemos citado. ¿Se sienten discriminados en el instituto? Pues tanto los educadores como los menores manifiestan que sí, que hay cierto rechazo. A los menores, por ejemplo, cuando le preguntas, ¿te has sentido alguna vez rechazado en clase? Si os fijáis, el 63% sí que se han sentido rechazados. A estos chicos, ¿qué proyecto de futuro tienen? Pues cuando le preguntas a uno y le dices, cuando saliste de tu país venías con la idea de estudiar o trabajar, en su totalidad dicen que han venido a trabajar, que no han venido a estudiar. ¿Tienen interés de seguir estudiando o prefieren trabajar? Pues el 90% dicen que prefieren trabajar en detrimento de sus estudios, de su formación, de su futuro, ¿no? Ahora nos chocamos con un problema serio. Ellos quieren trabajar, pero, bueno, ¿se documentan a los menores marroquíes en protección? Sí, se documenta. El 95% de los chicos salen con una documentación, ¿no?, en función también de la edad que tienen. Pero el tipo de documento concedido a los menores les autoriza a trabajar, el 95% manifiesta que no. ¿Por qué? Porque es un permiso de residencia sin autorización para trabajar. Esto a nosotros nos impide, ¿no?, que consigamos con nuestros chicos una integración sociolaboral plena, ¿no?, en la sociedad. Es difícil. Es decir, que todos los chicos que están en el centro de acogida no tienen permiso de trabajo. Los chicos, los menores, hablo de los menores inmigrantes, aunque tengan 16 años no pueden trabajar.
¿Por qué? Porque no tienen un permiso de trabajo que les autoriza para poder incorporarse al mercado laboral. Eso es un pilar fundamental para ellos. Ellos vienen a trabajar, pero se chocan con algo totalmente contradictorio, ¿no? ¿Qué tipo de documentación consigues? Eso ya también lo hemos visto. Consigues en el centro, ellos lo que consiguen es lo siguiente: permiso de residencia, pasaporte, DNI marroquí, tarjeta sanitaria. ¿Estos documentos te autorizan a trabajar? No. Planes de futuro. Pues, ¿qué planes tienen después de ver la realidad? La mayoría de ellos pues quieren ir a otro país europeo para experimentar algo nuevo, ¿no? Para mejorar su situación. Es como las aves, ¿no? Como, si no hay comida en un sitio, se desplazan a otro. De hecho, en el Parque Natural de las Tablas ya no viene porque está seco. Quedarme, algunos dicen quedarme en España, otros depende de la situación económica, de momento en España, es decir, que reina ahí una incertidumbre tremenda, ¿no? Que estás X tiempo en un centro de acogida, pero luego te vas buscando otra vida fuera del país, ¿no? Las preocupaciones de estos menores. ¿Qué es lo que más te preocupa cuando acabes tu estancia en el centro? Pues los papeles, claro. El trabajo al cumplir los 18 años, quedarme en la calle, mi futuro, tener problemas en la sociedad, sobrevivir en la sociedad, total, todos estos son factores de miedo, ¿no? Para ellos el cumplir los 18 años en el centro de acogida sería empezar una experiencia negativa. Y aquí es una conclusión: como ven los tres grupos, la integración, ¿no? La dificultad. Los profesores ven menos dificultad porque no conviven con los menores, ¿no? Mientras que tanto los menores como los educadores sí que dan una importancia tremenda a las dificultades que tienen para integrarse en la sociedad de acogida. Y aquí os propongo algunas líneas de mejora. A nivel educativo, pues mejorar la acogida de los alumnos en los institutos, los menores marroquíes o los menores inmigrantes en general, porque son de otra cultura y necesitan un recibimiento especial, ¿no? Preparar previamente a los menores marroquíes ante su incorporación al sistema educativo, porque a nosotros nos llegan menores, con 15 o 16 años sin conocimiento previo del castellano, tienen que ir al instituto y no entienden nada, vamos, se incorporan a clases sin saber ni articular su nombre en castellano. Entonces eso es un problema muy serio. Los preparamos, hay que prepararlos antes, por lo menos buscando otros programas preparatorios para que no sufran luego. Retomar el convenio de cooperación que Marruecos-España firmaron el 14 de octubre de 1980 en Rabat. Era un convenio muy interesante porque trabajaban en el intercambio de los profesores marroquíes venían, ¿no? Y los españoles también iban a Marruecos, y así se trabajaba mucho mejor, ¿no? La cooperación entre los dos países. Contar con personal intercultural en los institutos. Yo creo que una figura intercultural, ¿no? De habla árabe puede facilitar, ¿no? La comunicación entre los menores extranjeros y los profesores, puede minimizar los conflictos. ¿Qué le vas a decir a un chico recién incorporado al instituto si no puede comunicarse contigo? Entonces sería absurdo. Intensificar actividades de tipo cultural en los institutos. Se nos da tiempo, preparar una cosa muy curiosa, ¿no? Unas imágenes y recuerdos para que veas lo que estamos trabajando nosotros con los chicos. Formar permanentemente, vas a decir, que formar toda la comunidad educativa para que esté sensibilizada, ¿no? Sobre el tema de la discriminación y prejuicios. Y a nivel sociolaboral, yo pediría, por ejemplo, a todos los competentes en materia de extranjería, por lo menos si no pueden corregir, alterar algún artículo para que estos chicos puedan salir del centro de acogida en vez de tener solo un permiso de residencia sin autorización para trabajar, pues que sea un permiso de trabajo y punto. Yo creo que tampoco todo es modificable, todo es
posible. Y luego generar más programas de autonomía para garantizar el proceso educativo de estos chicos. Estos chicos cumplen la mayoría de edad y se van. Y si no hay recursos de autonomía, se van a la calle directamente. Entonces, todo el trabajo que hemos hecho con ellos en el centro, de 3, 2, un año, pues se pierde. Vienen porque vienen de la calle y luego al final van a la calle. Y si queréis, paso al segundo, a ver si son pocos minutos lo que voy a... solo para que vean... Ya está. Bueno, es una galería pues, de imágenes, de recuerdos, ¿no? Que vamos a ver a los menores en acción, ¿no? En el centro de acogida. Aquí están en uno de los institutos, ¿no? Que damos charlas de sensibilización a los profesores, también a los alumnos nacionales para que sepan la situación, ¿no? De los chicos que vienen de otras culturas, de otros países. Reciben clases de castellano para extranjeros en distintos, aunque últimamente cada vez hay menos recursos, pero bueno. Talleres de habilidades sociales, aquí están en el centro con los educadores haciendo deberes, hacen también talleres y manualidades de todo tipo. Están participando en un trofeo de fútbol, sala. Aquí hicimos el 2016 la maratón de Daimiel, las tablas de Daimiel, pues el parque natural son 15, 16 kilómetros, bueno, corriendo. Y como les gustó, repetimos este año lo mismo, invitando a más educadores, aunque es costoso. Aquí también por el centro han pasado chicos que han participado en campeonatos nacionales. Este chico acabó subcampeón de kickboxing. Uno de ellos también acabó subcampeón de karate. Hacemos senderismo, hacemos de todo. Estamos ya en la subida a Picos de Urbión. Estaba con nosotros el ex jefe de servicio de menores. Una visita que hicimos al Senado cuando había una senadora nuestra ahí en el pueblo de Daimiel y nos invitó. Aquí estamos en Benicàssim también en un encuentro de culturas. Los chicos tienen salidas, ¿no? Salen, se desconectan y han hecho una salida a Andalucía como otras salidas a otros sitios. Participan también en las actividades locales. Aquí estamos reunidos, es un aniversario de la muerte de un chico, la primera vez que asistimos la muerte de un menor, por desgracia, por esas enfermedades raras, ¿no? Aquí también participamos en las jornadas interculturales, ofreciendo té, dulces y demás. Compartimos cosas que no tienen nada que ver con nuestra cultura, pero la compartimos. Aquí hay un subsahariano, un menor, entregando una pulsera al alcalde de Daimiel. Participamos también en stands, o sea que en la cabalgata, llevamos ya desde el 2014 participando. Aquí en la semana intercultural de uno de los institutos, haciendo caligrafía, dulces, té. Ese es el chico. Y aquí estamos en Polonia. Hemos, por cierto, ganado la Copa del Mundo de menores ingresados en centros de acogida en Varsovia este año. Ahí la tengo yo abrazada con mi compañero, después de 4 años intentándolo. El último partido fue contra Rusia. Nosotros nos han elegido para representar a España, bueno, pero simplemente para menores ingresados en centros de acogida. Que fomentamos mucho el deporte. No sé si puedo dar, ese es un vídeo, no sé si le puedes pinchar a ver si... Esa es la entrega de la Copa del Mundo con la asistencia del embajador de España en Varsovia. Darle ahí. Sí, es verdad. Sí. Ahí.
Proszę Państwa, czy wszystko gra? Mam nadzieję, że tak. Operatorzy kamer i fotoreporterzy są gotowi. I hope everything is in order. The cameramen are ready. Puchar jest. Pan Andrzej jest. Kapitan drużyny jest. Proszę Państwa, oto puchar! Czekamy na konfetti! Historii świata! Historia! Muy bien. Muy bien, gracias, Mohamed. Damos la palabra a Marisa. No, eras Eva primero, perdón, no quiero alterar, de la Fundación Pro Libertas, para que nos presente su aportación. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a Fundación Grupo de Velo por habernos invitado a participar de esta mesa. Y yo vengo a hablaros del tema de sinhogarismo, puesto que tenemos un comedor social que lleva más de 20 años funcionando en Córdoba y que gestiona la Fundación Pro Libertas. Lo primero que quería hacer es una aproximación al concepto de sinhogarismo, que según la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabaja con personas sin hogar, son personas que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por razones económicas y otras barreras sociales, o bien porque presentan dificultades personales para llevar a cabo una vida autónoma. Sí que quería hacer hincapié en que ahora entendemos el sinhogarismo como una situación de la persona, no como una condición propia de la persona, como hasta ahora se ha venido entendiendo. Y esto sí que hace el comprender el sinhogarismo como una situación personal que es actual y que es temporal, por así decirlo, o se espera que sea temporal. Comprende dos tipos de elementos. Yo los he diferenciado en elementos estructurales, como el mercado de alojamiento, la crisis económica, el mercado de trabajo, la legislación social, o como elementos biográficos, pues la dificultad personal que tenga la persona sin hogar o los déficits o hándicap de cualquier tipo con los que viene la persona. Hablamos de población migrante porque, por un lado, nos encontramos en el comedor social con población emigrante, que son españoles retornados, que en el momento en el que retornan no tienen ni apoyo familiar ni social y que carecen de medios económicos para poder vivir de una manera autónoma. Y, por supuesto, también nos encontramos con población inmigrante que pues viene de otros países, tiene una nacionalidad diferente a la española y las mayores dificultades con las que nos encontramos son pues, el idioma y las diferencias culturales que a veces pues, son polarizadas. Quería dar algunos datos de la población en situación de sin hogar que nos encontramos en España, que hay alrededor de 40.000 personas. Realmente no hay censos de las personas reales que hay sin hogar. Los datos oficiales pues eso, no existen. Este dato lo he sacado de 2008, que es pues el último dato que hay, por así. Y estos recuentos los hacen principalmente ONGs. Realmente sí que hay un censo del INE, pero solo cuenta las personas que se alojan en
en albergues, pero no las personas que duermen al raso. Esto sí que, bueno, me parece importante porque, pues eso, son finalmente ciudadanos de segunda o de tercera, o sea, realmente no se les tiene en cuenta. Dentro de ello, se considera que aproximadamente, puesto que, claro, lo que os digo, no existen datos oficiales, el 40% de esta población es de origen inmigrante. Y de ese dato que os he dado, el 20% lo conforman mujeres. Y, bueno, pues eso, inmigrantes mujeres es el 30%. Bueno, aquí lo que os estaba comentando. Sí que me parecía importante resaltar eso, que son personas que no se tienen en cuenta. En cuanto a la ética de intervención, pues no existe un código deontológico en cuanto a la intervención con personas sin hogar, pero creo que todos los profesionales que trabajamos en este sector nos deberíamos de comportar éticamente, independientemente de las consecuencias que esto tenga para nuestro trabajo. Aunque en muchas ocasiones sean pues, opiniones encontradas con otros profesionales o otras entidades o administraciones públicas. Antes de realizar el análisis de los conflictos éticos, sí me gustaría que o desde la Fundación nos preguntamos cómo es posible que todavía existan personas sin hogar en la actualidad y no solo cómo sigue habiendo estas personas sin hogar, sino que cada año aumenta el número de personas sin hogar. Bueno, por situarnos, creemos que la situación de sinhogarismo es la situación de mayor vulnerabilidad en la que se puede ver una persona. Y esto es todavía mayor o aumenta cuando esta persona es inmigrante. Bueno, pasamos un poco a analizar los conflictos éticos con los que nos encontramos diariamente en el trato de personas inmigrantes. Y bueno, los he dividido como en dos partes, los factores legales y los factores culturales. En cuanto a los factores legales, la situación de regularidad o no de la persona influye en la manera en la que accede a los recursos. ¿Qué ocurre? Que en el comedor social en muchas ocasiones pues había el dilema de si hacer ficha social o no a las personas que no tenían documentación en regla, pues porque luego frente a subvenciones públicas y convenios pues no entraban a formar parte del número de personas de las que luego teníamos que dar cuenta o justificar esa subvención. Pero llegamos a la conclusión de que efectivamente a toda persona, tuviese o no documentación en regla, se le abría ficha social. Entonces a todos ellos se le hace ficha de usuario. El tema del empadronamiento pues también depende de la localidad o de la comunidad autónoma donde se resida. En este caso, el comedor social que tenemos lo tenemos en Córdoba y sí que ha habido un trabajo bastante fuerte con el ayuntamiento y sí que nos empadronan a las personas en el comedor social. Es decir, si podemos empadronar, tengan documentación o no esas personas en el comedor social. Pero no lo pueden hacer como cualquier ciudadano normal en los distintos centros cívicos de la ciudad, sino que se tiene que hacer en el propio ayuntamiento. Bueno, luego, esto es otro de los dilemas que nos encontramos, porque muchas veces nos vemos obligados a reinterpretar la historia de vida de los usuarios o a no decir toda la verdad o inventar en parte para que puedan acceder a determinados recursos. Pues porque a veces para acceder a determinados recursos te piden que lleve como mínimo un año residiendo en la ciudad y esa persona puede haber estado residiendo mucho más tiempo, pero realmente no ha estado empadronado ni tienes cómo demostrarlo. Bueno, pues
En muchas ocasiones, pues, los informes que se hacen sí son vinculantes y sí se tienen en cuenta para que esa persona pueda acceder o no a un recurso. O hay personas sin hogar que pueden acceder a un recurso si son consumidoras de sustancias tóxicas y, pues, o son discapacitadas. Entonces, pues muchas veces en esa historia social, pues nos vemos obligados, eso, aunque realmente, pues eso, reinterpretar un poco su historia y aunque pues no tenga consumo, sí modificar un poco lo que, pues eso, la historia había, pues sí que ha consumido en alguna ocasión o tal, pues para que pueda acceder a un recurso u otro. Otro de los dilemas éticos es la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues porque en muchas ocasiones llaman al comedor social preguntando por alguna persona, de si está allí, qué comportamiento tiene, o sea, distintas situaciones en las que, bueno, pues dependiendo un poco de el comportamiento de esa persona, si viene de forma asidua o tal, pues das mayor o menor información, si esa persona es conflictiva o no lo es, un poco en ese sentido. La colaboración con la Administración u otras entidades sociales, pues lo mismo, porque no siempre cuentas toda la verdad, dependiendo de qué persona sea, porque si no, no puede acceder a entrar en otra entidad social o a otro recurso de una entidad pública. Y luego el tema burocrático. Pues en muchas ocasiones, por las relaciones que se tienen con la Administración y los años que se lleva trabajando en el comedor social, tienes opción a poder saltar parte de esos trámites burocráticos. Pero en muchas ocasiones te entra el dilema, pues lo mismo, de con qué personas sí, con qué no, porque no se puede usar siempre de forma habitual y porque con unos sí y otros no, ¿no? Eso es un poco la situación en cuanto a factores legales. En cuanto a factores culturales, principalmente son aspectos religiosos o temas de alimentación. Pues hay en ocasiones que, bueno, pues sobre todo, bueno, por poner ejemplos, hay personas musulmanas que entran al comedor social y que, pues a lo mejor el rezo que tienen que hacer lo tienen que hacer a la 1 de la tarde y a la 1 de la tarde es cuando se empiezan a servir el primer plato. Entonces, pues las personas se ponen allí a rezar y, claro, pierden la hora o el tiempo del primer plato y llegan al segundo plato y eso genera conflictos, pero claro, hay una hora establecida para todo el mundo. En cuanto a la alimentación, pues también, porque, pues siguiendo con mi mismo ejemplo, pues en muchas ocasiones se pide, por ejemplo, que la carne que se sirva sea halá. Y claro, no tenemos esa opción porque dependemos del banco de alimentos o de donaciones particulares y pues no podemos garantizar, por ejemplo, eso. Entonces, pues se les ofrece pescado, se les ofrece verdura u otro tipo de alimentos. Pero eso también a veces genera conflictos. En cuanto a habilidades sociales inadecuadas para la sociedad acogida, pues un poco si seguimos con el mismo ejemplo, hay personas que llegan al comedor social y por su cultura, pues por ejemplo, comen con las manos, pero entonces las personas que están al lado en la misma mesa pues no quieren compartir en ocasiones o ya empieza ahí también algún conflicto. Entonces, bueno, pues hay pues eso, dilemas éticos por factores culturales que nos vamos encontrando. También muchas de las personas inmigrantes llegan con desconocimiento, claro, de la sociedad que les acoge. Entonces, pues hay muchos profesionales que no entienden esa desconfianza hacia el profesional de acogida y que, bueno, pues creo que todos los profesionales que trabajamos en ello tenemos que ser conscientes y empatizar con la persona que llega a nuestro recurso. Luego, bueno, igualmente, creo que los presupuestos previos por parte del profesional no se deben dar. Es decir, que no puedes etiquetar a una persona por el lugar de procedencia o experiencias previas que hayas tenido con otras
En cuanto a la indefensión aprendida, un poco eso, que muchos llegan con la creencia de que no pueden hacer nada diferente, ¿no? Pues eso es otra de las dificultades. Luego, sí que quería, bueno, hay experiencias ahora en este sentido, pero sí que las personas sin hogar no hay un autorreconocimiento y tampoco se reconocen como colectivo ni actúan como colectivo. Creo que una de las partes que debe fomentar el profesional que está trabajando con personas sin hogar es el que se sientan con una conciencia colectiva y que puedan empezar a solicitar cosas como colectivo. Y eso, bueno, sí que hay experiencias que se están dando, sobre todo actualmente en Algeciras. Hay experiencias ahora pioneras bastante buenas en ese sentido, de cosas que se están consiguiendo por crear esa conciencia colectiva en el colectivo. Bueno, luego, esto es un poco así más teórico, pero sí que quería leeros estos 3 artículos. El artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el que dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación y el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. Esto en cuanto a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si vemos el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que dice que toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Y, sin embargo, esto sí se quería hacer hincapié en la Constitución española, que solo asegura el derecho a la vivienda a las personas que tengan nacionalidad española, dando de lado a otras realidades sociales, en una sociedad heterogénea y con una realidad cambiante. Entonces, bueno, pues creo que la diapositiva lo dice todo. Es un derecho con independencia de dónde venga la persona. Y por mi parte, nada más, agradeceros que me hayáis escuchado. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Eva. Como veis, vivimos en un mundo que es maravilloso, ¿eh? Bueno, afortunadamente gente como Eva, como Mohamed, gente como Marisa, como todos ustedes, que aunque solo sea porque existe ese marco, esa referencia de derechos humanos y de gente empeñada en que se cumplan, pues ya están tirando de nosotros, ¿verdad? Están despertándonos esta tarde a pesar de la hora y nos están llamando a seguir creciendo, en profundizar en ese marco de derechos que no queremos que sea simplemente un reconocimiento teórico, sino un horizonte que tire de nosotros. Pues nos vamos todos a la cárcel por unos momentos de la mano de Marisa y vamos a ver qué tal se vive allí, qué tal la gente que vive en prisión, qué tal. ¿Se quedan allí? ¿Es mejor que permanezcan bajo techo o que salgan a la intemperie como la gente de Eva? Buena pregunta, ¿verdad? Esa es una buena pregunta. Bueno, en primer lugar, mostrar nuestro agradecimiento al Grupo Develop por invitarnos a la Asociación Eslabón a este congreso como ponentes. Y bueno, pues antes de entrar en la temática central de la ponencia, en la que voy a hablar sobre las dificultades que tienen las personas extranjeras privadas de libertad, sí que me gustaría lanzar una reflexión sobre cómo la sociedad muchas veces permanece como mera espectadora en los procesos de inserción social y laboral de las personas privadas de libertad. Reducimos el problema al propio reo, que es el que debe cambiar, y a la institución penitenciaria, que es quien tiene que posibilitar el cambio. Por ejemplo, ¿estamos dispuestos a alquilar nuestra vivienda a una persona que acaba de salir de prisión? ¿La contrataríamos para limpiar nuestra vivienda?
¿Cuántas empresas están dispuestas a incorporar a una persona privada de libertad entre sus trabajadores? Tras esta reflexión personal, ahora sí voy a entrar en la temática central de la ponencia, las personas extranjeras privadas de libertad. En los últimos 5 años se ha producido un descenso de la población extranjera penitenciaria, pasando de 24.144 penados en 2012 a 17.073 penados en enero de 2017. La explicación de este descenso de la población extranjera penitenciaria hay que buscarla principalmente en la reforma legal del Código Penal aprobada en el año 2010, que rebajó las condenas máximas para delitos menores relacionados con el tráfico de drogas y que además introdujo la posibilidad de sustituir las penas privativas de libertad por la expulsión del territorio nacional. Tengo que confesaros que me ha sido muy complicado el desarrollo de esta ponencia, porque hablar de extranjería en prisión es muy amplio, es un tema muy complejo y me ha resultado muy difícil centrar el tema, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido dividir el colectivo de personas privadas de libertad en 2 grupos. Dejo fuera los comunitarios, ¿vale? Me voy a referir a los extracomunitarios. Tenemos un grupo formado por personas que han venido a trabajar a España, que llevan residiendo aquí desde hace algún tiempo y que en su momento obtuvieron su autorización de residencia y trabajo. Pero luego tenemos otro grupo de personas que no han llegado a residir nunca en nuestro país, no han tenido, por tanto, autorización de trabajo y residencia, como por ejemplo son los correos de la droga. En ambos casos, en la actualidad, la mayoría no posee permiso de trabajo y residencia. El primer grupo, por no haber podido renovarlo durante su permanencia en prisión, y el segundo, como ya hemos dicho, por no haber residido anteriormente. Todos somos conscientes de que el desempleo ha sido uno de los principales problemas a los que nos hemos venido enfrentando en la sociedad española en los últimos años. Esta situación ha influido más directamente sobre personas que, por su condición personal, social y profesional, son más vulnerables frente al empleo. Es decir, estamos hablando de un colectivo que, además de las dificultades propias de las personas privadas de libertad, tales como el tiempo de permanencia en prisión, la desvinculación social y el déficit importante de habilidades personales y sociales para desenvolverse fuera de prisión, tenemos que añadir las propias de la población inmigrante: precariedad en el empleo, desconocimiento de funcionamiento del mercado de trabajo español, la falta de redes de apoyos sociales y familiares y, en algunos casos, las dificultades en la comprensión del idioma, como ya hemos dicho. No solo ocurre en los menores. Además, es curioso porque me ha recordado que muchas veces cuando salen de prisión dices, mira que has estado año y podías haber aprovechado, ¿no?, haber estudiado castellano y demás. Pero termina ocurriendo que en el patio se terminan juntando entre las mismas culturas, se terminan relacionando entre ellos, con lo cual es bastante complicado que aprendan el idioma, ¿vale? Y a esto añado lo que ya hemos comentado, que es su situación administrativa. A lo anteriormente expuesto, tengo que añadir como problemática la falta de coherencia entre la legislación penitenciaria y la normativa sobre extranjería. Por un lado, la ley penitenciaria, en su artículo 26, considera el trabajo como un derecho y como un deber del interno, siendo un elemento fundamental en el tratamiento penitenciario. Mientras la ley de extranjería considera en su artículo 31.4 que para autorizar la residencia temporal en España de un extranjero será preciso que carezca de antecedentes penales. Os dejo una reflexión. Si una persona extranjera penada tiene la obligación de permanecer en España a disposición de la autoridad judicial, ¿su estancia en nuestro territorio puede considerarse irregular? Voy a beber un poco de agua. Pero vamos a la parte práctica. ¿Qué ocurre cuando esta persona quiere buscar trabajo, aunque no tenga permiso de trabajo y residencia, estando obligada a permanecer, y busca trabajo en tercer grado penitenciario o en libertad condicional? Lo primero, no podrá inscribirse como demandante de empleo y, por lo tanto, no podrá acceder a recursos de empleo tales como, por ejemplo, las agencias de colocación o cualquier otro programa que exige la demanda de empleo como requisito de entrada. Esto también supone que no podrá solicitar la prestación por desempleo,
aunque haya cotizado realizando actividades remuneradas dentro de la prisión. Tampoco podrá solicitar el subsidio de liberados de prisión, que ofrece protección a estas personas cuando acaban de salir en libertad condicional hasta que encuentran empleo. Yo os pregunto, ¿cómo se consigue la mayor parte de los trabajos? ¿A través de qué? Bueno, pues si tenemos en cuenta que aproximadamente al 80% de vacantes que hay en las empresas se llega a través de familiares, amigos, antiguos compañeros de profesión o conocidos, cuando inicie su búsqueda de empleo también carecerá de una red social que le apoye y le ayude a acceder a esas vacantes. Pero entonces, os pregunto, ¿puede trabajar una persona que se encuentra en esta situación? Bueno, para poder trabajar durante el cumplimiento de condena, en caso de tener una oferta de empleo, valorada positivamente por los técnicos de instituciones penitenciarias, podrá ser autorizado a trabajar a través de una autorización administrativa expedida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La autorización de trabajo para extranjeros penados, a la que llamaré a partir de ahora autorización administrativa, se encuentra fundamentalmente regulada a través del Consejo de Ministros del 1 de julio de 2005. En dicho Consejo se aprobó un acuerdo por el que se determina el procedimiento que autoriza el desarrollo de actividades laborales a internos extranjeros, tanto dentro de los centros penitenciarios como en trabajos en el exterior. La gran desconocida autorización administrativa. Y digo desconocida porque su instrucción aporta una ambigüedad que en la práctica ha generado diferentes interpretaciones y que según la delegación o subdelegación de gobierno que la gestione va a hacer que su tramitación sea más o menos compleja. Así, según en la comunidad autónoma en la que estés, te solicitarán diferente documentación, en una tendrá que presentarla al empresario, mientras que en otra bastará con que la presente el director del centro penitenciario. Pero siguiendo con nuestra búsqueda de empleo, la persona ya sabe que puede trabajar legalmente con la autorización y que para ello necesita presentar una oferta de empleo. ¿Y ahora con qué nos encontramos? La autorización administrativa es un documento en el que, además del nombre de la empresa, el puesto, la validez, etc., aparece descrita la situación penal del demandante. Es decir, refleja si la persona se encuentra en tercer grado penitenciario o en libertad condicional y el centro penitenciario al que pertenece. Esto supone que una persona extranjera debe transmitir información sobre su situación penal en el momento de realizar una entrevista de trabajo, dato que forma parte de la más estricta privacidad, estigmatiza a la persona y seguramente impida su acceso a ese puesto de trabajo. Los trámites para gestionar la documentación, la autorización, supone otra dificultad. Por un lado, la cantidad y tipo de documentación requerida al empleador, al contratante, hace que estos se muestren reacios a contratar a personas de este colectivo por el esfuerzo y tiempo que supone. Por otro lado, la duración de los trámites. Sabemos que el mercado de trabajo es muy cambiante y las empresas necesitan cubrir sus puestos de un día para otro. Necesitan candidatos con posibilidad de incorporación inmediata. Otra dificultad es que, entre tantos documentos que se tienen que presentar, uno es el pasaporte del trabajador o trabajadora, que en algunos casos nos encontramos con que carece de él, bien porque lo tienen sin actualizar, ya hemos dicho que si no han renovado el permiso de trabajo y residencia, menos un pasaporte, o bien porque lo tienen retenido en la audiencia por riesgo de fuga. Por otro lado, existen en algunos consulados determinados problemas para la renovación de pasaportes, ya que es complicada y prolongada en el tiempo. Bueno, supongamos ahora que la persona encuentra empleo y que hay una empresa dispuesta a contratarle. Todos conocemos la Ley 43/2006 del 29 de diciembre para la mejora del crecimiento y del empleo. En ella se dispone que las empresas que contraten internos de centros penitenciarios que pueden trabajar, así como liberados condicionales y reclusos, tendrán derecho a una bonificación a la cuota empresarial a la Seguridad Social. Para ello, todos sabemos que es requisito imprescindible que el trabajador esté inscrito como demandante de empleo en los servicios públicos de empleo, además de acreditar su situación de riesgo de exclusión social a través de los servicios sociales que competa. Pero ya hemos visto que este colectivo no puede inscribirse en los servicios públicos de empleo. Sin embargo, en base a la orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
3698/2006 del 22 de noviembre, por la que se regula la inscripción de trabajadores extranjeros no comunitarios en los servicios públicos de empleo, aunque no recoge expresamente la figura de la autorización administrativa, menciona un supuesto en el que cabría incluir las autorizaciones. De esta manera, la persona podría inscribirse en el momento que se resuelva su autorización y así formalizar con la empresa un contrato bonificado. Perdonad. Por último, como ya hemos ido exponiendo, la mayoría de las personas extranjeras que se encuentran cumpliendo una condena no tienen posibilidad de acceder a recursos normalizados, puesto que los programas son financiados por el Fondo Social Europeo y exige que los participantes de estos servicios estén inscritos a las oficinas de empleo como demandantes. En resumen, la clave para que una persona extranjera privada de libertad pueda trabajar está en contrarrestar las dificultades expuestas en cuanto a la autorización administrativa. Por ejemplo, que en el documento no aparezca la situación penal del trabajador, que se simplifique la documentación que tiene que presentar la persona contratante y que se reduzca el tiempo de la resolución. En este sentido, tengo que felicitar a los profesionales de la entidad a la que pertenezco, Eslabón, que desde hace más de 15 años y más allá de su trabajo, han hecho que seamos un referente en inserción laboral de este colectivo. Actualmente informamos de los requisitos y trámites de la autorización a participantes profesionales y empresarios. Acompañamos en la gestión de la documentación y la presentamos en delegación de gobierno. Realizamos un seguimiento de las posibles incidencias, retrasos en la tramitación o requerimientos administrativos, reduciendo el plazo de la resolución a un mes aproximadamente. También quiero agradecer a la Universidad Pontificia de Comillas por su apoyo a través de la Clínica Jurídica, donde sus alumnos están desarrollando diferentes actividades, tales como estar en contacto directo con las personas tramitando las autorizaciones, elaborando un documento para tratar de articular un proceso común en la gestión de la autorización para todo el territorio y realizando una comparativa sobre la situación del colectivo con el resto de Europa. Para concluir, y retomando el inicio de la ponencia, solo un trabajo que compagine diferentes tipos de acciones y que posibilite la implicación de los agentes sociales de todo tipo podrá hacer frente a esta situación de este problema. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecer que hayáis sido extraordinariamente moderados y ajustados en el tiempo y que nos hayáis presentado pues un escenario muy estimulante, ¿verdad? Me estaba acordando todo el tiempo de una expresión de un señor mayor, un gitano de mi pueblo. Se lo comentaba antes a la compañera. Decía el gitano, a los probes se nos arrejunta todo. Resumía de alguna manera lo que acabamos de escuchar, ¿no? Cómo las pobrezas se suman y hay una serie de factores de riesgo que, de una forma especial, la población inmigrante, pues parece que, según lo que en la mesa se nos dice, pues lleva especialmente muchas papeletas para dormir en la calle o para dormir bajo techo, pero no en el techo que ellos quieren y necesitan, sino privados de su libertad. Y en el caso de los menores, pues viendo la otra prisión, la prisión de tener unas aspiraciones y querer un mundo que es con el que se dan de bruces, porque las expectativas suyas no tienen nada que ver con las expectativas que el mundo que les recibe o al que llegan tenemos sobre ellos. En definitiva, yo creo que presentáis unas posiciones que me parecen muy, muy interesantes y no sé si ya hay preguntas en la sala para cualquiera de ellos o para los tres. Pues yo me atrevería a preguntaros si la dificultad es el equipaje cultural o la desigualdad de raíz que parece, no sé si estaríamos más dispuestos a perdonar las diferencias culturales o a ser capaces de compartir para que desaparezcan las desigualdades sociales. No sé, cualquiera de los tres.
Debe ser una pregunta de tesis. Mi reflexión personal es que son las desigualdades. Estamos hablando de inmigrantes que tienen diferencias culturales, pero también hay inmigración que no tiene tanta diferencia cultural y la dificultad es la misma, ¿no? Las diferencias culturales pueden estar en un idioma o en una religión, pero para mí es la desigualdad. Ahora mismo lo que impide que una persona extranjera pueda insertarse, una persona extranjera que ha estado en prisión, pueda insertarse, pueda trabajar, pueda llevar una vida fuera en la calle, es todas las trabas que tiene que pasar para poder trabajar. No es un problema cultural. Yo coincido con Marisa en esto. Acércate un poquito más. Todo, en el caso de los menores, por ejemplo, a mí lo que más me preocupa es cuando ya cumplen la mayoría de edad y el único recurso disponible para poder renovar el permiso de residencia, el único, que no hay otro, sería un programa de autonomía. Una asociación, una organización, una fundación que tenga un programa de autonomía a través del cual el menor puede justificar sus recursos económicos. Es decir, si no justifica los recursos económicos, no puede renovar el permiso de residencia. Por eso, casi todos acaban perdiendo su permiso de residencia. O sea, yo te doy el caramelo, pero luego te lo quito. Eso es el tema más preocupante que hay respecto a los menores. Y me imagino también a los adultos, los inmigrantes que pierden el permiso de residencia por no poder renovarlo, por no poder presentar los requisitos que se exigen desde la extranjería y cada vez más. A ver, en la sala. Hola, buenas. A ver, según lo habéis contado los tres, pues parece un poco inevitable bordear la legalidad en la propia intervención. Y entonces os quería preguntar al respecto del título de la mesa y de la jornada casi, que cómo resolvéis esos planteamientos éticos, porque claro, yo por ejemplo trabajo con discapacidad intelectual, parece que un código ético en mi entidad es muy fácil, ¿no? Y muy asumible. ¿Y vosotros eso cómo lo veis? Hacer un código ético, me refiero en vuestras entidades, si es posible, no es posible, si se plantea desde otro punto de vista, resulta que existe otra ética, que no es lo que todos entendemos como un código ético de una entidad, no sé. Hombre, yo creo que el camino en un código, o sea, que haya un código deontológico creo que es fundamental. Pero en el día a día, o sea, en cuanto a la intervención con los conflictos que nos encontramos, es que en muchas ocasiones para que esas personas tengan oportunidad de entrar en recursos, pues es que es un poco reinventando esas historias de vida, es que actualmente no hay otra opción. Y aunque ese código deontológico también exista, en muchas ocasiones no tienes otra opción si quieres que esa persona realmente pueda tener acceso a muchos de los recursos. Es mi forma de verlo, vaya. Yo creo que la integridad de la persona, sea menor, sea adulto, va más allá de cualquier ética. Es decir, si nosotros en el centro de acogida, por ejemplo, estamos haciendo un esfuerzo tremendo para dar salida a un menor, la mayoría de edad, pues nada, el proceso educativo ya está en marcha, ya está en proceso. Este muchacho tiene que seguir su vida, ¿no? Una vez cumplida su mayoría de edad. Si con los 18 años, con un curso de 2 años de formación profesional básica, o sea, este chico cursa, por ejemplo, 3 meses en el centro de acogida, el resto de tiempo pues no lo puede hacer estando en la calle, que se queda sin curso, se queda sin documentación, se queda sin familia porque no la tiene aquí
y nada, y se verá expuesto, ¿no?, a volver otra vez a delinquir, a sobrevivir. Entonces, yo creo que es un problema que nos afecta a todos, mandar a una persona a la calle, porque la calle, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que produce la calle? De un chico, de una persona medianamente integrada, pues la vuelves a mandar a la calle. Entonces, profesionalmente nos sentimos hundidos, no solo yo, pero muchos profesionales que trabajan en materia de menores, sufrimos en nuestras carnes, y hay un conflicto ahí psicológico y humano, pero es que no puedes hacer más que ganar una Copa del Mundo para demostrar a todo el mundo que estos chicos son capaces de hacer cosas muy curiosas. No, el deporte, por ejemplo, une, o sea que no rompe todas las barreras. Hemos estado en sitios donde había 50 nacionalidades y no se percataba nada de racismo ni de discriminación. Intercambio de experiencias, conocimientos, increíble. O sea que yo, si hay dinero, podemos repetir las veces necesarias, porque esos chicos, claro, quieren integrarse, pero también sí se desconoce. No sé si por falta de comprensión o falta de paciencia que tenemos todos para poder, por lo menos, tratar a cada uno según sus necesidades y sus características. De hecho, nosotros en el centro de acogida, por cierto, nosotros somos especialistas en materia de menores extranjeros, pero nos ingresan a menores españoles, pero no cualquier menor español. Nos ingresan a menores que tienen problemas muy serios a nivel sociofamiliar, tema de adicción, tema de violencia, tema de acoso, de abuso sexual, y nos derivan menores de otros centros de acogida simplemente por la referencia que estamos dando. O sea que vienen y los nacionales aprenden, le toman de referencia a menores extranjeros muchas veces y salen adelante. O sea, es curioso. No está integrado, pero integra a los que están. Rápidamente, no sé si te refieres a esto, ¿vale? Nosotros tenemos la dificultad que trabajamos en el medio penitenciario. El medio penitenciario es un ámbito muy cerrado, ¿vale? Entonces, a veces hay pocas cosas, ¿de acuerdo?, que te puedas saltar, ¿vale? Miro mucho a Eva porque Eva es compañera en temas penitenciarios. Hay muy pocas cosas que te puedas saltar, ¿vale? Entre otras cosas porque a las entidades sociales nos cuesta mucho entrar en el medio, ¿vale? Y ha habido entidades sociales que han tenido que salir por la puerta de atrás, ¿vale? Entonces, es muy complicado. Existe un código de hecho deontológico para trabajar dentro de prisión, que según entran las entidades sociales es de lo primero que te dan, ¿de acuerdo? Ese código, ¿vale? Y luego, en nuestro caso, nos estamos moviendo en temas muy legales. Quiero decir que todo está como muy legal, muy articulado. La autorización administrativa está muy articulado, el modelo es el que es. Es decir, podemos ir haciendo cosas, pero dentro de una ética. No lo podemos saltar eso. No sé si va por ahí tu pregunta. No, era más bien que parece que la intervención, pues que una cosa, o sea, que tu intervención directa, que según unos principios éticos, pues que te tengas que contener para no salirte de la realidad, ¿no? Entonces, era más bien por ahí, que como hacéis, que si tenéis un comité de ética en la organización, que si las decisiones que están en ese límite son personales de cada profesional, o que si se hablan en un comité dentro de la organización, un poco por compartirlo, ¿no? Por decir, o sea, en ese caso. Vale. Tenemos otro espacio, pero no tenemos un comité de ética. Pero ya te digo que es bastante complicado que nos podamos saltar por el ámbito en el que estamos. Vale. Muy bien, pues terminamos aquí. Parece que lo de cumplir la ley no siempre es ético y la ética no siempre es legal, ¿eh? Cuando menos hay ahí un espacio de conflicto que